le va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos muy felices, realmente muy felices de volver a retomar este contacto con ustedes. Si bien desde aquel primer domingo de diciembre hasta la semana pasada estuvimos emitiendo algunos de los programas que salieron durante el año pasado, hoy estamos inaugurando el ciclo 2022. Es el 8º año de manera consecutiva que estamos aquí en Veo, en Cable Video, en todas las ciudades a las cuales llega la señal de Cable Video, los domingos a la noche con las repeticiones durante los días de la semana, para en una hora semanal, pensar juntos, charlar, discutir qué hacemos, y cada vez con mayor preocupación, con mayor esmero, con mayor profundidad, cómo hacemos para zafar de este momento histórico bisagra en la que nos toca vivir, donde pandemias, guerras, y bueno, ni que hablar de lo que tiene que ver con el daño al ambiente, nos centra en un momento histórico realmente preocupante para la humanidad. Estamos abriendo un nuevo ciclo de Onda Verde. Como siempre, el agradecimiento profundo a las autoridades de Cable Video por seguir apostando. Nos hemos transformado durante mucho tiempo en el único programa de la televisión regional que aborda cuestiones socioambientales. Hay algunos, inclusive en la televisión abierta, que afortunadamente se han sumado. Está bueno que haya espacios donde podamos hablar de estas temáticas que habrá que decir, salvo cuando aparece algún conflicto, incendios, terremotos, inundaciones, luego desaparece de la agenda mediática. Así que a nosotros nos reconforta profundamente que haya otros compañeros preocupados y ocupados por esta temática y que abran esta vía de comunicación en otros medios. Nosotros comenzamos siendo el único programa de la televisión regional, digo Santa Fe y aledaños, provincia de Santa Fe y aledaños, que abordaba estas temáticas. Es el 8º año, lo que también nos alegra mucho a cada uno de nosotros poder haber permanecido durante tanto tiempo. Tenemos un programa este año con algunas modificaciones, algunas variantes, ya vamos a ir presentando secciones nuevas. Esta que estamos abriendo en el programa de hoy también es nueva. Vamos a hacer una especie de editorial, comentario, apertura, con algunos temas de la semana. Hoy no es de la semana porque hace ya un par de meses que no tenemos este contacto con ustedes. Así que decidimos abrir este programa con algunas cosas que pasaron en este último tiempo para ver si podemos darnos cuenta realmente de dónde estamos parados y qué está pasando. Hace un par de días atrás hubo una serie de lluvias en Australia que inundó gran parte de Australia, más de 300 milímetros en pocas horas sucedió en Australia. Y en realidad esto que sucedió en Australia es un espejo, un reflejo de lo que viene pasando ya hace un tiempo atrás. Así que nos tomamos el trabajo de irnos tan solo unos meses para atrás, nos vamos hasta el mes de septiembre del año pasado y de ahí vamos a ir viendo de manera irrespetuosa, incompleta, absolutamente incompleta, algunos eventos que la humanidad ha vivido y que prenden una luz absolutamente roja del semáforo. En septiembre del año pasado, en España, en una localidad que se llama Palma, un volcán entró en erupción. Azotó a toda la población de esa localidad española. Estuvo más de 90 días en erupción este volcán. Hubo que evacuar gran parte de la población. Fue la erupción más larga en la historia de El Palma, de esa localidad española, y fue la más destructiva del último siglo en toda Europa. Es un volcán que que se despierta y que genera realmente grandes problemas, y los que saben dicen que eso no pasó, que el volcán todavía está activo desde septiembre y que lo peor puede estar por llegar. Se quemaron algo así o se calcinaron algo así como 1.300 hectáreas, se perdieron 1.500 casas. Digo, es una muestra de lo que cotidianamente vemos que sucede en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, mientras acá este enero fue realmente, digo acá en Santa Fe, en Córdoba, en gran parte del país, fue realmente difícil de soportar, hizo muchísimo calor,
La gente que sabe dice que si sufrimos en este enero, lo que vendrá será peor, que este fue el mejor verano de los años que nos quedan por vivir. El calentamiento del planeta ya es un hecho concreto. Cada vez va a ser más calor. Bueno, mientras esto sucedía en esta parte del planeta, en Pakistán, por ejemplo, en Miami, en El Cairo, en localidades donde nunca se vivió el frío, hubo heladas, hubo nevadas que realmente perjudicaron y mucho a la gente que vivía allí. Por ejemplo, en Pakistán, solo en Pakistán hubo 21 muertos por la ola de frío, que es también lo que estamos viendo. En esos mismos días, mientras aquí hacía mucho calor, en Pakistán la gente se moría por olas de frío. Mientras eso sucedía, en una isla, en la isla de Tonga, los habitantes de Tonga sufrieron un tsunami que afectó gran parte de la isla y además afectó a los pobladores. De hecho, yo dije afectó gran parte de la isla. Una de las islas desapareció. Desapareció, ya no está más en el planeta. Esa isla no existe porque el tsunami se la tragó. Era mientras nosotros teníamos calor y en Miami, por ejemplo, hacía frío. En febrero, aquí también en Latinoamérica, en Quito, que es lo que estamos viendo ahora, no se sabe cuánta gente perdió la vida, cuánta gente falleció por este fenómeno que estamos viendo. Y mientras esto pasaba en Quito, en Madagascar, un ciclón afectó esa localidad. Hubo ráfagas de vientos que superaron los 230 kilómetros por hora, grandes olas destruyeron aldeas enteras. Las autoridades hablan de 55.000 personas que se quedaron sin hogar. Y no son los únicos, porque si nos vamos a Colombia, hay una pequeña localidad que se llama Pereira, que es lo que estamos viendo ahora, y allí hubo 15 personas muertas y no se sabe cuántos heridos, y algunas gentes todavía están buscando por un deslizamiento de la tierra que se vivió. No podemos dejar de comentarles lo que pasó en nuestro país. En Corrientes se perdió como nunca antes se había perdido cantidades de hectáreas por la quema de espacios verdes. Hoy vamos a estar hablando de ello en el segundo bloque del programa, y lo de Corrientes realmente a todos nos llamó la atención, nos asombró, generó estupor y afortunadamente enormes cadenas también de solidaridad. ¿Por qué abrir el programa así? ¿Por qué abrir este ciclo de programa hoy así? Bueno, es solo un resumen, lo que nos puede permitir un espacio televisivo como este, un resumen de lo que vivimos en este último tiempo, en tan solo pocos meses, para volver a afirmar que el cambio climático ya está con nosotros, que la crisis climática ya está con nosotros, a pesar de que algunos lo desconocen. Hay líderes que con mucha irresponsabilidad no lo reconocen. El expresidente de Estados Unidos, Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, Bolsonaro en Brasil, el ex vicepresidente y ministro del Interior de Italia, que también lo desconoce, el líder del partido Vox de España. Ellos dicen que es un invento, que la crisis climática no existe, que hay que seguir produciendo y viviendo como estamos hasta ahora, porque así lo reclama esta nueva era. Es evidente, está claro que existe. Y no solo sucede en otros lugares. Mirá lo que vas a ver ahora. Es un referente político, un líder político argentino. Él tampoco acepta que la crisis climática hoy es un problema a tener en cuenta. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Javier Milei. Una persona que sacó un caudal de votos importantísimo en Buenos Aires en las últimas elecciones. Dice que es una mentira del socialismo. ¿Qué más hay que demostrar? ¿Qué más hay que traer? ¿Qué más hay que poner en la mesa
para que podamos entender que estamos viviendo un momento como nunca se vivió. Que la crisis climática, esa que hace un par de años decíamos, mirá que se viene el cambio climático, ya está con nosotros. Ustedes vieron las imágenes que presentamos hoy y que son, insisto, tan solo un resumen súper incompleto de lo que pasa en el mundo. Seguramente ahora, mientras estamos haciendo este programa, en algún lugar del mundo se está viviendo algún desastre ambiental producto de la crisis climática. Es evidente que ya está con nosotros, que vive con nosotros. Hace un tiempo atrás le hicimos una entrevista a esa enorme intelectual y socióloga que se llama Maristela Svampa. Ella habla de crisis civilizatoria. Una crisis que amenaza con la extinción del ser humano. No es la única, hay investigadores en todo el mundo que le han puesto un nombre a esta era. La llaman el antropoceno, o sea, el momento o la era donde la acción del hombre con sus actividades perjudica al mismo hombre. El reconocido científico británico David Attenborough advirtió hace un tiempo atrás que la humanidad se enfrenta a la sexta extinción y que lo único que la modifica con las otras es que va a ser la misma especie que desaparece la que genera ese problema. Trajimos solo voces de científicos. La ciencia lo dice y además es palpable. Estamos viviendo un momento complicado, un momento muy difícil. ¿Quiere decir que es irreversible? No, estamos a tiempo. Depende de nosotros, depende que, entre otras cosas, exijamos nuevas políticas y cambiemos hábitos. De eso vamos a hablar en parte todo este año. Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Onda Verde. Bueno, así comenzamos este primer programa del año, Onda Verde Televisión, le vamos a decir ahora, porque en realidad desde hace ya un mes este mismo equipo periodístico está haciendo todos los sábados a la mañana en la radio pública, en Radio Nacional, a las 8 de la mañana, de 8 a 10, todos los sábados, Onda Verde Radio. No es el mismo programa, son dos programas distintos, con entrevistas distintas, con producciones distintas, que invitamos a que si quieren sumarse los sábados por la radio pública santafesina, por Radio Nacional, LRA 14, pueda también acompañarnos con Onda Verde Radio. Y algunas cosas del programa mantenemos. Las luces son históricas. 8 años haciendo el programa y las 3 luces del semáforo seguirán prendiéndose porque nos parece una buena estrategia comunicacional para llevarles a ustedes información. Es el momento que se prende la primera luz del semáforo, la luz roja, la luz peligrosa, hay que frenar, hay que parar y voy al encuentro de ella. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, Ricardo. Bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenida, nuevo año. Nuevo año, nuevo ciclo y con muchísima información. Muchísima información Sí. y muchas ganas seguramente para este año. Totalmente. Vas a hacer las luces este año. Voy a hacer las luces. Se prende la primera luz del semáforo, es la luz roja y vamos a hablar algo de que en el segundo bloque lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, pero la quema de espacios verdes fue noticia y sigue siéndolo. Sigue haciéndolo, por eso esta luz se prende y es una luz roja de fuego, porque los incendios en Corrientes, en Río Negro y en Neuquén no cesan. En este caso fue el Ministerio de Ambiente de la Nación que junto con los del Servicio Nacional de Manejo del Fuego hicieron un informe para saber cómo están las zonas de esas provincias. La cuestión es que en Corrientes todavía hay 4 focos, que 2 ya pudieron apagarse. Después en la provincia de Río Negro, en el complejo de Lago Martín, el incendio sigue prendido, así que bueno, ahí se está viendo cómo solucionarlo. Mientras que en Neuquén el informe dice que todavía sigue el fuego en Aluminé. Bueno, los datos oficiales son que el 95% de los incendios forestales son a causa de intenciones que están claras y que, bueno, después vamos a hablar de la ley de humedales, vamos a ver si le podemos dar una vuelta de rosca. Además de los incendios, que encima son intencionales, se le suma la falta de lluvia, una extrema sequía y el complemento de que las personas no tenemos la responsabilidad social que deberíamos tener al momento, de tirar colillas de cigarrillos prendidas, hacer fogones donde no se debe. Todo esto hace que los fuegos sigan, propagándose. Me quedo con este dato que recién planteabas, ¿no? Más del 90 al 95% de los fuegos se producen por la mano del hombre. Intencionalmente. Intencionalmente. Sí. Algunos de ellos pueden ser, por lo que decía Lucy, ¿no?
algún fuego mal apagado, alguna irresponsabilidad. Pero acá hay, ya lo vamos a hablar en minutos en el segundo bloque, acá hay emprendimientos productivos que están quemando de manera a propósito. Están quemando de manera a propósito, por eso esta luz es roja y es la mala noticia. Lo dice el Ministerio de Ambiente de la Nación, lo dice el Poder Judicial de Corrientes. Tiene una cantidad de denuncias sobre la intencionalidad de estas quemas que recién Lucía contaba. Tenemos que ir al primer corte, se nos hizo un bloque largo, pero decirles que no nos olvidamos que el 5 de marzo fue el día de la eficiencia energética, el día que tenemos que pensar qué tipo de energía producimos y cuánto la cuidamos también. No lo vamos a desarrollar en este programa porque vamos a unirlo con un evento mundial que en próximos días se va a conmemorar, que es el Día de la Hora del Planeta, que en Santa Fe va a tener sus actividades. Así que vamos a unir este consumo responsable de energía con la Hora del Planeta y seguramente en el programa que viene vamos a hablar de esto. Pequeño corte, ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Seguramente coincide con nosotros uno de los tantos temas que dominó la agenda periodística, también la agenda ciudadana, tiene que ver con la quema de los espacios verdes. Y decimos espacios verdes, no decimos quema de pastizales, porque en realidad es erróneo, está mal decir quema de pastizales. Lo que se queman son enormes espacios verdes donde no solo se pierden pastizales, que vaya si es importante, pero también se afecta y mucho todo lo que tiene que ver con la microbiología del suelo, se afectan la flora, cantidad de árboles, se afecta la fauna. Es mucho más que quema de pastizales, es la quema de lo que se conoce como un entero ecosistema que vive en las islas o en los humedales. No son baldíos o pantanos los que se queman, son lugares repletos, llenos de vida. Bueno, estos últimos meses, desde que nosotros nos despedimos allá por noviembre hasta este primer programa del 2022, vaya si ha habido hectáreas y hectáreas que se han quemado en diferentes partes del mundo, pero también en la Argentina. Pasó en Santa Fe, pasó en Corrientes, pasó en Entre Ríos, pasó en el norte, pasó en la Patagonia y sigue pasando. Es terrible, es una pérdida cuantiosa la que estamos sufriendo. Allí por febrero nos fuimos hasta la ciudad de Paraná, porque allá hay un grupo de investigadores del CONICET, en realidad llevan a cabo su tarea en la Universidad Nacional del Litoral, pero este grupo de investigadores ya hace más de 2 años, le diría que allá por el 2020, vienen trabajando y relevando qué está pasando con las especies que viven en estos lugares asediados por el fuego. ¿Qué pasa con la flora? ¿Qué pasa con la fauna? ¿Cómo quedan después que el fuego se apaga estos lugares? Estuvimos en Paraná, le decía, y estuvimos unos días después de que se produjera una de las quemas que desde la ciudad de Paraná se veían y que realmente fueron muy, muy importantes, allí en las islas que están enfrente de la costanera paranaense. Hablamos con los 3 investigadores, hablamos con Rafael Lachmanovich, hablamos con Paola Peltzer y con Paula Cusiol. Bueno, hablamos una entrevista muy extensa, vamos a presentar algunos tramos en el programa de hoy. La primera y necesaria pregunta, ellos y ellas estuvieron en el lugar cuando ocurría el fuego. ¿Qué pasó cuando ellos estaban? ¿Qué encontraron después que se apagó el fuego? Primera parte. Nosotros estuvimos acá el domingo pasado, cuando comenzaron de alguna manera este incendio, que todavía no se sabe
a ciencia cierta cómo comenzó. Y estuvimos haciendo un pequeño relevamiento, tomando unas muestras de suelo para mandar a algunos colegas que están investigando las cuestiones de las arcillas y otras cuestiones que hay que tener en cuenta una vez que el suelo se quema, y hicimos un primer reconocimiento. Luego ya una vez que se apagó, ya que ese día en medio del fuego es muy difícil trabajar, nosotros somos biólogos, no tenemos ningún equipo de protección especial, entonces nuestro trabajo comienza de alguna manera cuando el fuego se apaga. Mientras están los fuegos, más que somos simples observadores del desastre, nada más. Una vez que los fuegos terminan, hacemos distintos tipos de exploraciones para analizar tanto la afección sobre la fauna como sobre la flora. Realmente lo que encontramos fue olor a muerte y con esa sensación nos fuimos. Realmente hubo muchos animales y muchas plantas quemadas y calcinadas vivas, entre ellos muchos vertebrados tetrápodos, que son los animales que tienen 4 patas, como los anfibios, las aves, reptiles y mamíferos, muchos autóctonos y que son característicos de las islas, como las garzas moras, como las tortugas de agua, como las ratas nutrias, como un montón de especies de anfibios, especies de serpientes, bueno, y especies de tortugas de agua. Una de las fotos que nos queda en la imagen en el cerebro es haber visto muchas pomaceas canaliculatas, que son los caracoles de río enterrados vivos, calcinados, como cuando uno va a comer una paella, bueno, la misma sensación de verla, pero en un gran arenal donde la desidia y donde el efecto antrópico y el fuego antrópico ha producido esta quemazón. Hemos encontrado también ranas con las falanges por fuera, es decir, que prácticamente se puede hablar de que la epidermis o esa piel ha sido derretida y los huesos estaban por fuera. Hemos encontrado víboras con los hemipenes por fuera, que son los aparatos reproductores de las víboras, que bueno, se ve que ha estado merodeando en los curupí o en los sausales que se encuentran en estas islas, y ha muerto, y por este producto de tanta temperatura, porque llegamos a medir entre 87 y 126 grados en el suelo solamente, imagínense lo que le ha producido a nivel metabólico y fisiológico. Obviamente una muerte muy cruda y muy cruel, muy cruenta. La verdad que no hay palabras para explicar semejante muerte. ¿Qué pasa con el suelo, con la tierra? Porque muchas veces se habla de los animales, se habla de los árboles, que es una pérdida terrible, pero el suelo también lo sufre y mucho, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, bueno, el otro día, cuando fueron el día del incendio, llegaron a ver la temperatura a la que llegaba la primera capa y es tremendo. O sea, no hay animal que soporte eso en superficie, y los que quedan enterrados, vimos algunos sapitos emergiendo después de la lluvia, después de 2 o 3 días del incendio, y el estrés que sufren esos animales, las plantas que quedan ahí, es tremendo. Aparte, el suelo tiene todo su microbioma, tiene microorganismos que aportan un montón a toda la riqueza que tiene. También todo se ve destruido por el fuego. Nuestro trabajo hace muchísimo tiempo que ya comenzó, aproximadamente en el año 2020, cuando bueno, fue de público conocimiento que se empezaron a producir fuegos en todo el área del río Paraná, del delta, y ahí fue que en esa época estábamos en plena pandemia, que decidimos que no nos podíamos quedar sentados simplemente como observadores, y empezamos a estudiar este fenómeno, lo que nos ha hecho que ya tengamos algunas publicaciones científicas realizadas, presentaciones en importantes congresos y distintos trabajos en evaluación, y bueno, estamos tratando de continuar para tratar de sacar alguna especie de modelo predictivo de qué pasa. Sobre todo nuestros temas de estudio son la flora y la fauna. Justamente los fuegos que se están dando en esta oportunidad, en esta época del año, son más bien dañinos, porque justamente la mayoría de las especies están o en época de floración o en época de fructificación, y muchas de las especies que encontramos el otro día eran juveniles, en el caso de los animales, que recién estaban saliendo de sus nidos o estaban reclutándose para reencontrarse con
su cohorte y nuevamente para que años posteriores puedan llegar a esa viabilidad de población que se necesita en estas islas como en cualquier otro tipo de ecosistemas acuáticos. Ese día que fuimos hasta la ciudad de Paraná, casualmente cuando llegábamos e íbamos a la costanera, al lugar de encuentro, con estos 3 investigadores, veíamos humo. No solo veíamos humo, desde la ciudad de Paraná podía verse enormes lenguas de fuego. La bajante del río, la proximidad de las islas frente a la costanera paranaense, nos tomó como espectadores de un espectáculo muy triste. Realmente resulta muy penoso estar ahí en la costanera, había gente en la playa, los que caminan y corren por la costanera, los que andan en bicicleta, los que tomaban mate, y frente a ese lugar se veían llamas, se veía humo, había una nueva quema de lo que se conoce como la isla Puente, que está bien frente a la costanera paranaense, a la bella costanera paranaense. Estuvimos haciendo la entrevista muchas veces tosiendo, muchas veces aspirando ese humo, viendo cómo el humo invadía la ciudad de Paraná. Y entonces era necesario preguntarle a estos 3 investigadores que habían estado en esa isla, que ahora veían cómo volvía a quemarse y donde nadie iba a apagar el fuego, cuáles son las causas, porque sabemos que hay una multiplicidad de causas, la bajante del río, la sequía, el calor agobiante, pero la pregunta necesaria era también si en esto no tiene que ver la mano de la humanidad, los fuegos hechos a propósito o los fuegos generados sin querer, pero por la actividad del hombre. Yo creo que hay gran parte de mano del hombre, sobre todo aquellas que están relacionadas con el agronegocio. Bueno, se sabe que las islas siempre han sido puestas en valor porque, bueno, se trasladaban vacas para que, bueno, se crían las vacas en estos humedales y había una cierta capacidad de carga que las podía retener. Pero al día de hoy la superficie de granos en lo que es la cuestión terrestre ha desplazado a la ganadería a estos sistemas, presionándolos a tal punto de que el fuego, como esa herramienta para que puedan seguir comiendo o consumiendo estos animales, porque hay un rebrote, se dice que hay un rebrote, está haciendo que la capacidad de carga sea totalmente ineficiente, es decir, que la colapse y haga que justamente estos incendios se descontrolen. Y realmente, además de todo esto, hay negocios inmobiliarios detrás. Fíjense en esta isla Isla Puente, que no es un área natural protegida, sino está dominada es fiscal. Y hay gente que está viviendo y no sabemos, o sea, somos todos dueños, es nuestro patrimonio. Y la estamos viendo quemar y nadie está haciendo nada. Es decir, que hay muchos intereses detrás que no estamos, no somos los más capacitados para decir, opinar a qué se refieren, pero sí te podemos decir que los días que hemos ido hemos encontrado caballos, hemos encontrado todo lo que tenga que ver con los pajonales y los verdolagales cortados al ras, cosa que no debería ocurrir en un humedal, que es un área natural. Es decir, que hemos visto que hay cuestiones antrópicas que están pasando por encima de lo que es la trayectoria normal de estos lugares que son los humedales, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta la función de estos ecosistemas para todo, para la salud humana, para el ambiente en general. Son esponjas que retienen el agua, que la largan cuando se necesita, regulan la disponibilidad de agua, de carbono, son una fuente importantísima de biodiversidad, que es cosa no menor, y son todas cuestiones que hay que tener en cuenta, porque uno por ahí lo ve de afuera como que, bueno, ¿qué me influye que se esté quemando la isla? Y influye un montón en la salud, en el equilibrio, en todo. Esta isla es una isla natural protegida, hoy por hoy está también a manos de gente que piensa que el turismo es lo mejor. Paraná se está viniendo abajo. Se plantan árboles en macetas, por ejemplo, se desmontan bosques urbanos y por el otro lado tenemos este panorama en el que, como verán ahora, no hay nadie apagando el fuego, como dicen, que salen en el diario diciendo de que
tanto los gobernadores como los intendentes están tratando de apaciguar esta situación y es mentira porque la verdad que el día que nosotros fuimos, el domingo, luego de incendiado esta isla, los bomberos voluntarios estaban sin agua para tomar y estaban paliando el fuego con solamente una pala. En general todas estas islas, la forma natural que tienen es con grandes lagunas en el centro. Y si se quemarían solo los albardones, que es lo que nosotros vemos hacia el margen de la isla. El tema es que esas lagunas están totalmente secas. No hay una gota de agua dentro de esa isla, con lo cual se quema absolutamente todo. Si ahí estarían las lagunas que tendrían que estar naturalmente en esta época del año, esos fuegos podrían haberse controlado muy fácilmente porque habría agua dentro. Es toda una conjunción de factores ambientales y la enorme seca que tenemos del río Paraná, que es una de las sequías históricas que está padeciendo este río, que según muchos especialistas se debe en parte a la enorme deforestación que ha habido en el Amazonas, que tiene muchísimo que ver con la expansión del agronegocio en toda América Latina. Eso hace que el clima se esté alterando, eso hace que el río las represas también tienen su influencia, o sea, estamos hasta ecosistemas con unos niveles de estrés extremadamente altos y lo que nosotros estamos observando están saltando los fusibles. O sea, esto lo tenemos que ver como los fusibles de la naturaleza, pero en algún momento va a saltar el tapón. El día que salte el tapón es como en ecología hay una teoría muy interesante que cuando yo era estudiante la decían, que era la de los remaches del ala de un avión. Si un avión va volando y se le sale un remache, sigue volando, no pasa nada. Se le puede salir el segundo remache, no pasa nada. Se le pueden salir varios remaches al ala de un avión, pero normalmente se va a salir el último remache y el avión se va a caer. Y bueno, en los ecosistemas probablemente en algún momento pasa eso. Estos son remaches que están saltando del ala del avión. En algún momento va a saltar el último remache y en ese momento probablemente ya sea tarde para hacer nada. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo cuánta responsabilidad hay también en las actividades humanas. Y algo que lo hemos dicho muchas veces y que ya está absolutamente demostrado, tiene que ver con el fuego intencional. Hay sectores, aunque usted no lo pueda creer, hay sectores mal llamados productivos, porque en realidad son destructivos, ¿no? Que están quemando algunos lugares de manera a propósito para poder generar así algún tipo de emprendimiento, sea algún emprendimiento agropecuario, ganadero o inmobiliario. Es increíble que esto suceda, pero es así, por eso, como venimos diciendo desde hace tanto tiempo, es tan pero tan importante una ley de humedales. Mientras estuvimos presentando durante todos estos minutos estas entrevistas, que mucho le agradecemos a quienes nos la dieron, hay una imagen atrás mío, ¿no? Esta es la imagen que congelamos para que usted vea qué es lo que pasaba ese sábado. Mire el humo que hay detrás del río Paraná, el humo que vomita esa isla, puente, que está frente a la costanera paranaense. Último tramo de la entrevista que queremos presentar con ustedes, porque mientras veíamos todo esto y tanto Paula como Paola como Rafael nos iban alertando sobre lo que habían visto y lo que puede pasar, volvió ese término que la humanidad tuvo que crear para darle un nombre, que es el ecocidio. Como un genocidio, que es el asesinato a mansalva de un pueblo, ahora tenemos un ecocidio, que es la matanza indiscriminada de nuestra naturaleza. Importante preguntarles a ellos que saben del tema, que hace años que investigan, que estuvieron donde las islas se están quemando, si esto no podríamos llamarlo como ecocidio. La definición de ecocidio tiene varias acepciones. Básicamente podríamos decir que el ecocidio es una destrucción total de un ecosistema. Si nosotros observamos lo que va a quedar con el tiempo en esa isla, en algún punto es una destrucción total de ese ecosistema. O sea, lo podemos denominar un ecocidio, sobre todo cuando la extensión... Acá estamos simplemente en si bien para la ciudad de Paraná es muy importante este lugar porque es emblemático, es la costanera de Paraná, todo el mundo viene acá a pasear, a disfrutar, a venir a la playa. Para la gente de acá es muy importante, pero a nivel de todo lo que se ha quemado del Amazonas hasta prácticamente el Delta,
para nosotros también podría llegar a ser un punto más de estudio. Pero si lo tomamos a nivel global de todo lo que es el ecosistema completo del río Paraná, podríamos hablar de un ecocidio de todo el ecosistema si esto no para. Realmente, sobre todo cuando las quemas son tan frecuentes y siempre recurrentes en el mismo lugar, hace que realmente podamos decir que no va a haber un retorno a ese punto inicial o a esa similitud de punto inicial al que partió el humedal. Es decir, porque los bancos de semillas son quemados, como estaba diciendo hoy también, que no solamente están en etapa reproductiva los animales, sino que están en etapa de fructificación los árboles. Árboles como el curupí, árboles como el sauce, árboles como el sangre de drago, están en floración y en fructificación. Entonces tomemos en cuenta esto, que se están quemando los frutos. Si se queman los frutos es imposible de que haya una regeneración natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de un año cuando evaluemos los efectos a largo plazo, luego de la lluvia? ¿Habrá regeneración? Y si no la hay, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Venir a poner plantines? No es la solución. La naturaleza es elástica y es resiliente, pero tiene sus límites. Hay sucesiones que son de muchísimo tiempo, que quizás en un futuro pueda recuperarse hasta cierto punto, pero hay otras cosas que son irreversibles y por lo menos a corto plazo tienen un montón de daño a todo el ecosistema. O sea, hay cosas que no se pueden recuperar de un día para otro y las que se recuperan hay que ver hasta dónde. Es complicado. Estamos hablando y hay un olor a humo insoportable y cenizas. ¿Esto afecta a la salud del paranaense? No hay duda, es que esto afecta. Creo que en Rosario lo vivieron en carne propia, que con incremento de enfermedades respiratorias. Hay unos trabajos, creo, del doctor Berseñasi, que demostró cómo hubo un gran incremento de enfermedades respiratorias durante las quemas, y acá en Paraná, supongo, o en otras ciudades, si se harían estudios parecidos y si esto continúa, pase probablemente lo mismo. Porque nosotros acá estamos, en este preciso instante, estamos respirando cenizas que se están produciendo en ese lugar, y estas cenizas irán a llegar a todo el resto de la ciudad y a las localidades vecinas. Hay un viento bastante importante. Sí, esto tiene que ver mucho con la salud humana. Esto es también para que por ahí la gente entienda que la salud es una sola. No podemos hablar de salud ambiental y salud humana, es la salud del ecosistema. Si el ecosistema está enfermo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Estamos todos enfermos. La sociedad básicamente también se enferma cuando se enferman los ecosistemas. Quedo con algo de lo que dijo Rafael Lasmanovich. No es posible hablar de cuerpos sanos en ambientes enfermos. Si el ambiente está enfermo, el cuerpo también estará enfermo. A territorios enfermos hay cuerpos, evidentemente, que están absolutamente enfermos también. Por eso tenemos que pensar que esto que estamos viviendo, que esto que nos está pasando, afecta mucho a la naturaleza, afecta a la flora, afecta a la fauna, pero también nos afecta a nosotros. Hace un tiempo atrás hablábamos con Damián Berseñasi, un médico paranaense también, pero que ejerce sus funciones en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y había hecho así en Rosario un trabajo sobre el aire que respiraban los rosarinos. Bueno, podemos decir que los rosarinos, los santafesinos, los paranaenses, bueno, casi todos los que viven cerca de estos lugares donde suceden estas quemas, estamos respirando ceniza, estamos respirando humo que nos hace muy pero muy mal. Una paradoja, ¿no? En épocas de pandemia donde se nos dijo que teníamos que cuidarnos y fundamentalmente cuidar nuestro aparato respiratorio, lo que más está afectado cuando uno anda por la ciudad es nuestro aparato respiratorio por lo que llega a las urbes, que es la cantidad de ceniza y la cantidad de humo. Tenemos mucho más material sobre estos temas, vamos a ir desarrollándolo en diferentes programas. Quiero presentar una nueva sección que vamos a tener en Onda Verde durante este año. Algunos cambios hicimos para llegar renovados en este nuevo ciclo a sus hogares, y aparece una nueva sección que la hemos llamado Marcas. ¿Por qué Marcas? Porque vamos a recuperar o a recordar algunos episodios históricos que dejaron justamente una señal, una marca, de ahí el nombre, en la humanidad.
generalmente tendrá que ver con eventos históricos, con lo que conocemos habitualmente como efemérides. Y en esta semana, que se cumplió un nuevo aniversario, vamos a trasladarnos al 11 de marzo, pero hace 11 años, cuando allí en Japón ocurría una de las catástrofes ambientales y nucleares que más ha sufrido la humanidad. Es la catástrofe de Fukushima. Presentamos nuestro primer Marcas de este año. Vamos a ver ahora la que es la imagen del día, la explosión de la planta de Fukushima, la planta nuclear de Fukushima en Japón, al noroeste de Tokio. Ocurrió un 11 de marzo del año 2011. Habían pasado apenas 25 años de Chernobyl y sucedió otra vez. Un terremoto intenso de la escala 9 y su posterior tsunami con olas de 38 metros fue un intenso martillazo. Una serie de explosiones, la triple función del núcleo 3 de reactores y la fuga material radioactiva convirtieron al mayor complejo atómico del mundo en la sede del segundo accidente más grave de la historia, pero tan grave como Chernobyl. Se contaron 20.000 muertos y un número aún, 11 años después, desconocido de afectados. 45.000 personas jamás podrán volver al espacio delimitado a 10 kilómetros alrededor de lo que era la central atómica. La fuga radiactiva fue impensada. Una grieta en la colosal estructura llevó la contaminación al mar que hasta entonces refrigeraba a los reactores. Los niveles de yodo en las aguas del mar de Japón llegaron a ser 7,5 millones de veces más alto que lo permitido. Todavía hoy, los peces de Fukushima no se pueden comercializar en el mercado japonés. Hasta en San Francisco, o sea, del otro lado del Pacífico, se observaban en el 2015, cuando ya habían pasado 4 años del desastre, valores de radiación elevados. Pasada la conmoción, aparecieron las conclusiones. El violento terremoto no alcanzaba para explicar la magnitud del desastre. También habían fallado la seguridad y la prevención. Como Chernobyl, 25 años antes, Fukushima despertó nuevamente la resistencia contra la energía nuclear de parte de la sociedad mundial, que no entendía y no entiende el costo-beneficio medido en cientos de miles de muertes. Así, el desastre japonés obligó a desmantelar el plan nuclear en Alemania y en España. Siguió en Italia, el segundo plebiscito que en 3 décadas rechazó abrumadoramente el uso de la energía atómica. Fukushima condujo a volver a pensar si semejantes costos justifican un modo de hacer energía caro y riesgoso. Los fanáticos, todavía hoy con alta cuota de cinismo, insisten que hay pocos accidentes nucleares. Sin embargo, estudios serios afirman que estadísticamente la tendencia es un accidente grave cada 20 años. A 11 años del desastre y sabiendo que actualmente funcionan en el mundo alrededor de 450 centrales nucleares y que en nuestro país existen 3 reactores nucleares en funcionamiento, Atucha 1, Embalse y Atucha 2, y con la incertidumbre de saber qué volverá a pasar, volvemos a preguntarnos una vez más si vale la pena. Impresionante las imágenes, ¿no? Lo que veían recién de Fukushima, de cuánto lo que se generó, esas imágenes de ciudades absolutamente devastadas. Es increíble, como decíamos ahí recién en Marcas, en esta nueva sección, es increíble que habiendo vivido Chernobyl, habiendo vivido Fukushima y tantos otros eventos más, todavía haya algunos que sigan apostando a este tipo de energía. Una energía que no es limpia, fundamentalmente que no es segura. Sí, será un poco más barata, pero no es segura. Como bien decíamos recién, Argentina tiene 3 emprendimientos nucleares. Incomprensible. Cuando tenemos la geografía que tenemos, los ríos,
el sol, el viento, que apostemos a ese tipo de energías, ¿no? Si estoy aquí con Lucía es porque viene la segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Si te fuiste de vacaciones, ¿a algún lado te fuiste? Sí, me fui. Bueno, si ustedes se fueron de vacaciones, hay algo que no hay grieta en el país. En todos lados pasa lo mismo. Y va a ser que va a encontrar de estos elementos. Si fue al mar, seguramente encontró en el mar montones de estos elementos. Bolsas, recipientes plásticos, tapita. Si fue a la sierra, seguramente habrá encontrado alguna botella de plástico tirada, más bolsas. La cantidad de plástico que hay en nuestra vida y que además existe en nuestra geografía, en nuestra escenografía, es impresionante. Y esto, y ahora sí abrimos la luz amarilla, afecta y mucho, ¿no? Afecta muchísimo y se prende esta luz amarilla que es para darnos así un momento de pensar, parar un poquito. ¿Por qué? Porque comemos, respiramos y tomamos plástico sin darnos cuenta. ¿Estamos comiendo esto? Estamos comiendo eso y respirándolo también. Te cuento que son los científicos los que advierten esto y además con la ONU hay un acuerdo histórico que se firmó, así que bueno, esta es la luz amarilla porque los especialistas señalan que esta crisis que tiene que ver con el cambio climático, específicamente con el plástico, es casi irreversible, pero se firmó un contrato internacional contra la contaminación por plásticos. Fue en la 5ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, donde se creó este tratado y sobre todo participaron 175 países, con la participación obviamente de Argentina a partir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que bueno, esperemos que esto sea una luz amarilla que nos dé después una luz verde para hablar más adelante. Así que estamos comiendo esto. Comiendo, respirando eso sin darnos cuenta, porque ya está en todos lados. Es importante esto que dice Lucía y lo traemos en formato televisivo para que sea más claro y más convincente, ¿no? Sí. Pero en parte tenemos que cambiar nosotros. Mire, le adelanto una entrevista que hicimos hace un par de días y que de acá a un par de programas vamos a pasar. Estuvimos en Paraná con un músico, con el Negro Aguirre. Hace 6 meses que en su casa no entra plástico. Él dice, la única manera que yo tengo de no tirar plástico es que en mi casa no entre plástico. Y generó un hábito de vida para él, para nada complicado y difícil, por el cual no entra plástico, así que es posible. Excelente. Es posible. Con esta luz amarilla nos vamos a un corte, ya volvemos. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer y último bloque del programa de hoy y decimos que algunas cosas mantenemos. Este es el bloque donde quedan las estructuras del clásico, el tradicional onda verde. Y presentamos la última luz del semáforo. Es la luz verde, la que nos da paso, la que nos da camino, y por ende es la buena noticia y nos lleva a algo que pasó en la Argentina hace un par de días, más concretamente en el Congreso Nacional, ¿no? Exactamente, Ricardo, la luz verde se prende con una muy buena noticia porque reimpulsan en diputados el proyecto de ley de humedales. Uno de los principales objetivos es, bueno, parar con los incendios intencionales como ocurrieron en Corrientes. Bueno, entonces en este caso los diputados nacionales y las organizaciones sociales y ambientales presentaron este nuevo proyecto en la Cámara de Diputados. Principalmente se propone, bueno, penalizar a los incendios intencionales y regular la aplicación de diferentes sustancias contaminantes en cualquier tipo de zonas verdes. Otra de las cosas que está buena y que es fundamental, me parece, tiene que ver con la iniciativa de un inventario nacional de humedales para saber dónde están ubicados, qué características tienen, qué función cumplen. Así que bueno, y esperemos que se apruebe por fin la ley de humedales. Vaya si es buena noticia. Lo del inventario es fundamental. Sí. No hay manera de proteger si no conocemos, si no sabemos qué tenemos. Claro. Con el inventario viene el presupuesto. Presupuesto para cuidar y proteger a estos lugares.
Es la cuarta vez, Sí. Durante 4 periodos legislativos distintos, se presentó el proyecto y nunca se aprobó porque perdió estado parlamentario. Hace 10 años que 10 la Argentina nos debe esta ley. Si esta ley hubiera... A ver, estamos de acuerdo que las leyes no solucionan nada por sí solas. Claro. Pero que son un instrumento fundamental para resguardar en este caso, ¿no? Entonces, piense con nosotros. Si se hubiera aprobado esta ley en alguno de los 10 años, como bien Lucy dice, que se viene batallando para que aparezcan, ¿no hubiéramos salvado algunos de los espacios que perdimos por las quemas en todo nuestro país en este último tiempo? Entonces es fundamental que aparezca. De los 15 proyectos que había, se unificó en uno solo. Hay más de 20 diputados que firmaron y que están a favor. Ya pasó por todas las comisiones. No hay excusa para que en todo este año legislativo, que ya empezó el 1 de mayo, de este año, no sea tratado por diputados y senadores y finalmente se convierta en ley la ley de humedales. Así que una buena noticia que se presentó el proyecto, ahora hay que hacer fuerza para que se trate y se apruebe. Esperemos que sí. Y deje de ser proyecto y se transforme en ley. La pandemia nos obligó a sacar un espacio que teníamos en este programa y que nos parecía muy interesante, muy piola poder hacerlo, que es la Agenda Verde. Es el lugar donde nosotros sistematizamos actividades, algunas cercanas, otras más lejanas, presenciales, virtuales, por si te interesa participar de algunos de ellos. Eventos, simposios, congresos, talleres, charlas. Bueno, la pandemia nos da un respiro y volvemos a presentar entonces este año nuestra Agenda Verde. El 21 de marzo comienza un nuevo curso virtual sobre árboles nativos de Argentina. A través de clases grabadas y material digital podrás conocer la diversidad arbórea de nuestro país y su relación con la fauna silvestre. Fecha de inicio 21 de marzo con un encuentro virtual inicial en vivo. Informes e inscripción en cursosvirtuales@avesargentinas.org.ar. La Multisectorial por los Humedales de Paraná organiza la Semana por el Agua, para concientizar sobre la importancia de defender el agua. Del 20 al 26 de marzo se harán charlas, pegatinas, muraleada y una marcha. El 20 de marzo se realizará el festival Música por el Agua. Será a partir de las 18 en la Plaza de las Colectividades en la costanera de la ciudad de Paraná. Bueno, ya está la Agenda Verde, una agenda que está abierta a todos los televidentes también. En este momento está saliendo seguramente al costado de uno de nosotros dos nuestras direcciones de redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, todos los medios por los cuales ustedes pueden comunicarse para lo que quieran. Y esta es una de las excusas que tienen. Si conocen algo, si están organizando algo, si saben de alguna actividad vinculada con el medio ambiente para sociabilizar, nos mandan a cualquiera de estas direcciones y nosotros con mucho gusto luego la trasladamos y la hacemos conocer a todos. Ya casi nos estamos yendo, es el último tramo del programa donde presentamos los recomendados culturales. Hacemos un poco de memoria, hoy abrimos el programa con una especie de editorial comentario sobre los desastres ambientales. En esta nueva sección que se llama Marcas, recordamos lo que pasó un 11 de marzo de 1996, el desastre de Fukushima. Bueno, un programa donde esto estuvo presente, ¿no? Los desastres que afectan tanto a la naturaleza y a la humanidad. ¿Hay algo que podamos recomendar para continuar pensando esta temática? Por supuesto, y te voy a recomendar en este caso un libro que se llama La venganza de la tierra. Fue publicado en 2007, es un libro muy interesante porque intenta comprender esto de cuáles son los conflictos reales, de los cambios climáticos y bueno, y también de los desastres naturales que estamos viviendo en la actualidad, aunque el libro fue de 2007. Bueno, 250 páginas muy explicativas, súper interesantes, como para tomar conciencia de cómo influimos nosotros en esto que tiene que ver con el cambio climático. Y uno de los desastres ambientales que vivimos este año tiene que ver, lo desarrollamos en el programa, con la quema de los espacios verdes, lo desarrolló Lucy en una de las luces. Estuvimos en Paraná haciendo esa entrevista y fue tristísimo lo que se vivió en Corrientes, más concretamente en los esteros de Liberá. Hace poquito, el año pasado, estuvimos en los esteros. Bellísimo lugar, bellísimo lugar. Hicimos 2 programas especiales
sobre los esteros, viene bien recordar ese lugar donde fuimos, ¿no? Fuimos al Parque Nacional de Iberá. Uh-huh. Constituye uno de los parques nacionales más importantes de la nación, así que está muy cerca de nosotros, a 500 kilómetros, si no me equivoco. Sí, sí. Así que podemos ir a visitarlo. Es un paisaje único que tienen que conocer y disfrutar. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar con diferentes animales como la guaraguazú, el ciervo de los pantanos, el oso hormiguero. Así que bueno, espero se pueda disfrutar de este Parque Nacional Iberá. Estuvimos hablando mientras ocurrían estos eventos, es más, con algunos investigadores de la Universidad Nacional del Litoral. Llevamos a cabo una cruzada solidaria que llevamos hasta los esteros del Iberá. Algunos de los lugares han sufrido y mucho la quema. Las lluvias, afortunadamente, calmaron este enorme drama y de a poco la naturaleza tiene una resiliencia realmente majestuosa y de a poco se vuelve a recuperar esos espacios que tenemos que cuidar y proteger. Esto ocurría mientras Corrientes quemaba, se llevaba a cabo una fiesta popular que es la fiesta del carnaval, que se vive en todos lados y que se vive también en el norte de nuestro país. Cuando estuvimos, por ejemplo, en Tilcara, presenciando esa fiesta de los carnavales, ahí descubrimos que esta fiesta popular está vinculada también con el respeto a la naturaleza. Allí carnaval y Pachamama van de la mano. Y en la primera ceremonia del carnaval hacen el culto de la Pachamama y le piden a la tierra que no le dé menos de lo que el cuerpo necesita porque se puede enfermar, pero que tampoco le dé más de lo que necesita porque se enferma el alma. Bueno, con una sabiduría y una dulzura impresionante, allá en el norte unen carnaval con naturaleza, con ambiente, y nos pareció una buena excusa para irnos con los saloncitos, recordando y uniendo la fiesta popular del carnaval y la necesidad de cuidar nuestro ambiente. Así nos vamos, Lucy. Nos vamos. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Se fue por el Paraná, volvió por el Uruguay, el alma de los cambá revive en el carnaval, acordeón en Baracá, resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor sonó para festejar. Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé, bailando te encontrará, nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisas, ni bien no la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, oe.